¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad de periodistas y comunicadores que nos escuchan esta tarde. Mi nombre es Karina Martínez y les doy la más cordial bienvenida a nombre del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA, quienes tenemos el gusto de participar en este diplomado que ustedes están tomando actualmente con mucho entusiasmo. Platicaba con la coordinadora académica, la doctora Lucrecia Lozano, y me cuenta del avance y del compromiso que vemos en todos ustedes, lo cual nos da una inmensa alegría y pues los invitamos a que continúen con el mismo entusiasmo. Como ustedes saben, dentro del diplomado tenemos una serie de conferencias que vamos organizando para reforzar los contenidos y también el diálogo que tenemos con ustedes y con los especialistas y con expositores y periodistas que nos vienen a contar sus experiencias y enriquecer sus aprendizajes. Este día es especial para nosotros porque vamos a escuchar la conferencia de Claudia Solera. Ella es una joven periodista mexicana que obtuvo el premio Voces de América Latina para el periodismo de investigación digital por su participación en el trabajo colectivo detrás de los CLAP, que investigó la venta de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela. Este trabajo se publicó originalmente en el diario mexicano Excelsior y posteriormente en El País a raíz del premio obtenido. Ustedes van a constatar de viva voz del talento, el compromiso y el trabajo tan profesional de su compañera periodista. Actualmente también participa en otro de los diplomados que ofrecemos en alianza con USAID y con ProVoces, y pues nos dará mucho gusto escucharle. Sin más preámbulo, me permito ceder la palabra para comenzar a la doctora Lucrecia Lozano, quien muy amablemente nos ayudará a moderar esta conferencia y también nos ofrecerá una breve trayectoria de nuestra expositora del día de hoy. Adelante, por favor, Lucrecia. Karina, muchas gracias. Buenas tardes a todos los estudiantes del diplomado El periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social que que ofrecen FEMSA y el Tecnológico de Monterrey y que vamos cumpliendo ya con 11 años de estar ofreciendo esta oportunidad de actualización y de compenetración con los nuevos temas del periodismo digital a las generaciones que se han inscrito con nosotros. Como comentaba Karina, parte del programa es que en cada módulo del curso nosotros ofrezcamos una videoconferencia que complemente los contenidos que se están estudiando en cada uno de estos módulos. Estamos trabajando en el módulo 3 sobre periodismo de investigación y en esta ocasión pues tenemos realmente el placer de contar con la participación de una joven periodista, pero ya con mucha experiencia en el periodismo de investigación, que además fue estudiante de la generación 10ª de nuestro diplomado. Le agradecemos mucho a Claudia que haya tenido esta disposición para acompañarnos en esta tercera conferencia del diplomado y sin más prolegómenos, porque ya Karina hizo una presentación general sobre Claudia, quisiera dar lectura a unos datos así que nos permiten ubicar su trabajo periodístico. Ella es reportera de investigaciones especiales en el periódico Excelsior y en el Grupo Imagen en México. Y es coautora del libro 19 edificios como 19 heridas, que aborda, es una investigación periodística sobre el terremoto que hubo en México el año antepasado, si mal no recuerdo, Claudia, si no me corriges, ¿verdad? Y también es coautora de la investigación periodística detrás de los CLAP,
que analizó toda la distribución de despensas en el gobierno de Nicolás Maduro, las despensas a los sectores populares del país con un sobreprecio y mala calidad. Esta investigación tan acuciosa que realizó Claudia junto con dos compañeros de Excelsior, ha ganado 2 premios nacionales de periodismo de investigación en Venezuela, recibió una mención honorífica en 2018 y el premio Voces de América Latina que organizaron FEMSA y el Tecnológico de Monterrey el año pasado para celebrar el 10º aniversario de nuestro diplomado. Claudia ha cubierto zonas afectadas por el narcotráfico en México, donde ha contado historias de víctimas de violencia, desapariciones, y realizó una cobertura sobre los 43 normalistas asesinados en la población de Ayotzinapa, en México. En 2015 estuvo entre los 15 periodistas de América Latina becados por la red Balboa Iberis para viajar a Madrid, en España, por un semestre para realizar un curso de periodismo y pasantías en el diario La Razón. Claudia es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México. Es una de las escuelas con más historia sobre la formación de periodistas en nuestro país. Estudió un posgrado de periodismo en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y es becaria del curso Periodismo de Datos del ITAM y Data Cívica, o instituciones también, y el ITAM es una institución académica en México, y de los diplomados del periodismo de investigación del CIDE y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y también, como yo les mencionaba, egresada de nuestro curso. Actualmente, como parte del premio que se recibió con la investigación detrás de los CLAP, Claudia también cursa el diplomado sobre libertad de expresión y derechos humanos que ofrecen el Tecnológico de Monterrey y USAID de los Estados Unidos. Bien, sin más prolegómenos, Claudia, nuevamente nos da muchísimo gusto recibirte en este espacio y te cedemos la palabra. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy feliz de estar con ustedes y poder compartir esta experiencia porque me queda claro que lo único que nos queda a los periodistas, ¿no? Ahora que, bueno, al menos en mi país está pasando así, se ve a veces tan desértico el camino para los medios, lo único que nos queda es arroparnos entre nosotros y hacer red y un poco empezarnos a contar nuestras experiencias y empezar a desarrollar nuevos modelos, que es finalmente lo que necesitamos. Ahora necesito meterme para compartir mi presentación. Por favor, denme un segundito. Aquí está. ¿Listo? ¿Acá me escuchan bien? Hola, hola. Sí. Sí, sí, vemos tu presentación. Perfecto. ¿Se ve acá la presentación? ¿O cómo la... Solo dar clic en el botón de Present en la esquina superior derecha. En la esquina superior derecha. Permítanme un segundito. Al lado de Share, el botón amarillo, al lado, Present. ¿Dónde? Oh. De donde dice Share, el botón amarillo, el lado izquierdo hay un botón que dice Present. Ok. Es que, ¿sabes qué? Ahí es donde tenía... Perfecto. Aquí está. Listo. ¿Aquí ya me ven ustedes? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, para mí es muy importante hablar de esta investigación porque creo que me ha dejado muchísimas satisfacciones. ¿Aquí está bien? Yo la titulé El arte detrás de los CLAP, el arte de identificar demonios. Hay que decir que esta investigación la hicimos junto con Armando Info y Excelsior. Lo primero que yo podría decirles es que si no te obsesiona o te duele, huye. Es decir, yo creo que lo que a nosotros nos mantiene en estos reportajes... A ver, permítanme un segundo porque no los estoy viendo aquí. ¿Aquí ya? Vale, ya los veo. Sí, ya tenemos adelante. Vale. Entonces, para mí lo más importante es que estos temas en verdad tienen que obsesionarnos porque
son de muy largo aliento. En esta investigación tendré que decir que llevamos más de 3 años, ¿no? Y aquí creo que me interesa mucho decir por qué esta investigación me obsesionó. Yo les comento que cuando voy a viajar a España, una de mis mejores amigas es una periodista venezolana, que en ese momento pues era quien nos acercó a Venezuela y nos estaba contando todo el contexto de la falta de comida en Venezuela. Regresamos cada quien a sus países, cada quien a nuestros países en 2015, y cuando volvemos a contactar con ella en 2016, ella nos comenta que ya bajó 6 kilos de peso, que toda su familia se está yendo, que sus amigos están yendo porque no hay comida en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí empezaba a tomar para mí rostro humano, era de mis mejores amigas, y pues enterarte de ese tipo de situaciones, en verdad, pues era como muy preocupante para nosotros. Después, a mí me contrata la Universidad Autónoma de México, que es la UNAM, que es una de la mejor institución pública aquí en mi país, junto con la Organización Iberoamericana de la Juventud, para hacer un recorrido por toda América Latina, para contar las trayectorias de jóvenes. Y en ese momento, a la par, con el periódico, empiezo a hacer una investigación por varios países de América Latina, como fue Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, sobre el éxodo que ya empezaba a hacerse muy masivo de venezolanos, ¿no? Por estos países, mucho más en Ecuador, en Colombia, ya era algo que en México apenas comenzaba a notarse, porque evidentemente por la cercanía de estos países salieron ahí primero los venezolanos, pero ya empezábamos a hablar de éxodo y ya empezábamos a hablar de millones, y yo empezaba a reportear. Entonces, en 2017, una fuente española me comenta si yo no sé por qué en España, en Venezuela, están llegando puros productos alimenticios mexicanos. Entonces, ese fue el primer dato detonador que a mí me llamó muchísimo la atención. No entendía de qué me estaban hablando, ¿no? Además, en estas historias que les voy contando, que iba entrevistando a los venezolanos, hubo claves, ¿no? En estas historias que a mí comenzaron evidentemente a dolerme muchísimo. Por ejemplo, encontré a una pareja de ecuatorianos, ¿no? De venezolanos en Ecuador, muy jovencitos, como de 20 años, con una bebé, vendiendo un perrito que se habían encontrado en la calle, intentándolo vender, para ese día tener que comer, ¿no? En Panamá, un periodista que me dijo, yo decidí salir porque un día fui al supermercado, podía comprar pan y queso, y a la otra semana regresé y ya no podía comprar, o compraba pan o compraba queso, ¿no? Entonces, las historias, y otra que también en Colombia, una jovencita, la historia que ella me contó es que sus mascotas, ¿no? Aparte tengo que aceptar que soy súper mascotera, que las mascotas empezaron a morirse porque no había comida en Venezuela, ¿no? Ya en las historias que yo había empezado a documentar, y de repente me dicen que empieza a llegar comida a Venezuela, pero esta es mexicana. Pues no entendía absolutamente nada. En ese momento llamo a Maolis Castro, que ella es la corresponsal del país en ese momento era la corresponsal de Venezuela para el país, les digo que era mi mejor amiga de la beca, y ella me comenta que sí, que en efecto, que llevan como medio año que empezó un proyecto de América, un proyecto gubernamental donde están precisamente vendiendo donde están repartiendo entre las poblaciones más pobres de Venezuela puros productos mexicanos, ¿no? En ese momento, pero me dice que me va a contactar con uno de sus colegas, que es de Armando Info, porque ella también hacía participaciones con ellos, pero que ella no está metida en el tema, que en este momento, me voy acá, permítanme, que en este momento Roberto Denis, que es el de la camisa azul más clarita, está investigando a los empresarios que están, o posibles empresarios que pueden estar detrás de este negocio. Entonces, aquí creo que es muy importante que no solamente te duela, que un poco tengas noción del tema, y eso es instintivo, es decir, yo siempre digo que es como cuando, por ejemplo, crees que tu novio te puso el cuerno y entonces quieres investigar y saber todo porque te está obsesionando ese tema, o simplemente cuando realmente quieres conocer a una persona, cuando empiezas a salir con ella, que quieres saber absolutamente todo de ella. Creo que tenemos que hacerlo de forma más instintivo para que comience a engancharnos, para que sea una investigación que no solo sea un tema que nos dejaron en la redacción, que no nos importe y que vamos a votar a los 2 segundos, porque esto es de muy largo aliento. Ahorita verán todo lo que requiere como una investigación de este tipo.
Entonces, es en verdad enamorarte totalmente del proyecto y enamorarte totalmente del tema. Pero ya una vez que tienes eso, evidentemente tienes que buscar a tus mejores aliados. Y a mí me han preguntado en algunas otras conferencias o en algunas otras oportunidades que he tenido de compartir esto, es si es, los mejores aliados son los mejores periodistas que hay en tu país, si cómo vas haciendo estas alianzas. Todo el mundo me la pregunta y yo creo que tus mejores aliados finalmente, evidentemente tiene que ser pues gente muy comprometida, ¿no? Que le tenga respeto y amor al oficio, más que nada respeto y que sea muy profesional, pero no necesariamente necesita ser el más conocido o el que sale en todas las, en todas las noticias o que es el trending topic de Twitter, ¿no? Yo creo que el mejor aliado es el que tiene los mismos demonios que tú, ¿no? El que tiene las mismas obsesiones. Y en este caso, Roberto, pues llevaba años, ¿no? O sea, llevaba al menos 2 años documentando la trayectoria de 2 empresarios, ¿no? En ese momento son Alex Saab y Álvaro Pulido, que son 2 barranquilleros, que eran los operadores desde Chávez, ¿no? Entonces, él llevaba 2 años muy obsesionado con el tema y él ya tenía algunas facturas, había conseguido en ese momento algunas facturas de la comida de México, pero no tenía la visión de México y no sabía estas facturas y facturas y además tarjetas de embarque que tenían, no conocía absolutamente nada de esta empresa mexicana. Entonces necesitaba como toda la parte y todo el backup mexicano y ahí fue cuando él y yo nos enganchamos realmente. O sea, él está viendo esta problemática, él en este momento todavía vivía en Caracas. Quiero decirles que también está Joseph, que es el director de Armando Info. Ellos son 2 de los 4 periodistas de Armando Info que durante esta investigación, les digo que llevamos más de 3 años haciéndola, a la mitad de la investigación tuvieron que salir de Venezuela para poder seguir investigando. O sea, ahorita ya les contaré en qué momento de la investigación ellos tienen que salir del país porque comienzan a acosarlos, comienzan a mandarles demandas por difamación, comienzan a recibir amenazas en Twitter, amenazas pues de muerte a su familia, ¿no? Entonces ellos tienen que salir de Venezuela, pero para que vean cuál era el tamaño de aliados que conocí, o sea, que conocí. Yo realmente no es que conociera demasiado la trayectoria de ellos, ¿no? Solamente sabía que estaba como surgiendo un nuevo portal de Armando Info, pero, pero eran personas súper, súper apasionadas que estuvieron dispuestas a dejar a sus propias familias, sus casas y todo para la mitad de la investigación seguir adelante. Y creo que esos son los aliados que nos tenemos que buscar. Alguien que le apasione igual que a ti y que esté dispuesto a invertir y a dejar el alma y la camiseta por eso. O sea, ya no tanto por el medio, sino por la investigación tal cual. Creo que eso es lo que puede engancharnos. Después, la otra cosa súper importante es ¿cuáles herramientas necesitas para abrir la caja? ¿Se acuerdan que yo les decía que es instintivo el querer saber más una vez que te obsesiona un tema, en verdad? Es como cuando vas a conocer a alguien que quiere saber todo de esa persona, si tiene hermanos, cuáles son sus hobbies, si le gusta el cine, si le gusta leer, cuáles son sus miedos, ¿no? Pero aquí la gran diferencia que ya nos empieza a apartar de lo instintivo y comienza a blindarnos para enfrentar una batalla que es de las más crudas de América Latina, que es de toda nuestra región, que es la corrupción, ¿no? En verdad, creo que es el cáncer, pero también uno de los demonios más grandes y como tal hay que enfrentarlo con todas las herramientas y con todo el profesionalismo posible, porque por medio va tu nombre, van a querer desmentirte, o sea, ellos van a tener todas las astucias también para poder atacarte. Entonces, necesitas tener herramientas muy sólidas para poder sustentar la investigación que estás haciendo. Y en por ejemplo, en esta investigación, como Lucrecia decía antes, pues mi trayectoria realmente, porque en ese momento eran mis demonios, había sido cubrir a las víctimas del narcotráfico. Yo les comento que me fui a estudiar en 2007 a la Universidad de los Andes. Mi papá es colombiano, mi papá es víctima de la guerra del narcotráfico en Colombia, víctima de la guerrilla, ¿no? Le asesinan a un hermano, le asesinan a un cuñado, ¿no? En esta guerra, y entonces son dolores muy profundos que yo traía, y cuando empieza esta guerra en México, evidentemente, pues yo me aboqué por completo a entender cuál era el sufrimiento de las víctimas, cuáles eran los procesos que vivían,
primero a entender los homicidios en los jóvenes y después a entender las desapariciones. También ahí tuve como mucho acercamiento con la gente que tiene más experiencia en estos casos de Argentina, pero sabía, la verdad, apenas llevaba como las exportaciones de Pemex, sabía muy poco como de comercio internacional realmente, ¿no? Entonces, creo que uno también lo que tiene que hacer es auténtico y conocer sus fortalezas y sus debilidades. Aquí mi fortaleza es que yo ya tenía como mucho, o sea, tenía 10 años de experiencia siendo periodista de investigación, ¿no? Ya había estado en Colombia, ya había estado en España, me había estado formando con los mejores países, con los mejores periodistas de América Latina y de México. Tenía bases sólidas, pero desconocía por completo el tema. Y uno tiene que aceptar eso, ¿no? O sea, yo no era periodista de economía, era una periodista de sociedad que se metía también mucho en temas electorales, políticos y de violencia, pero absolutamente nada de economía. Entonces, lo primero que empecé a hacer es conseguir desde cursos para entender cómo operan los sistemas de exportación. Era lo más importante. Desde cómo son las navieras, qué es una tarjeta de embarque, desde conceptos súper básicos como eso. O sea, me fui desde el inicio a entender cómo son las bases de datos. En México tenemos una base de datos muy importante que se llama el Sistema de Información Arancelaria, donde tú puedes monitorear todo lo que se exporta de todos los productos, o sea, todos los productos que México exporta, ahí están las bases de datos mes a mes. Viene diferenciado por kilo y por dólares. Entonces, lo primero que tenía que hacer era entender muy bien cómo funcionaba esta base de datos. También necesitaba entender, todo tenía que ver con empresas. O sea, de repente empezaron a aparecernos un montón de empresas y necesitaba entender, leerlas. Entonces, necesitaba saber, conocer sobre actas constitutivas, sobre paraísos fiscales. Ahorita ya verán por qué necesitaba saber sobre todo eso. Pero también cómo procesar estos datos. Entonces, lo primero que hago es que en ese momento estoy estudiando en el ITAM, que es una de las, consigo una beca en una de las instituciones más importantes sobre estos temas, economía. Me enseñan en ese momento a utilizar un sistema que se llama R para procesar estos datos, porque lo que empezamos a hacer es a ver cómo se había comportado la exportación entre México y Venezuela de 2013, en ese momento estamos en 2017, para ver cuál era el curso y lo que empezamos, pero necesitamos procesar un montón de datos, ¿no? En ese momento solo sabíamos que la caja CLAP estaba integrada por 11 productos y yo necesitaba saber esos 11 productos cómo y dónde se vendían. Necesitaba saber absolutamente todo de ellos. Entonces, pues me metí a estudiar R, ¿no? A procesar datos, ¿no? A estar también con los de Data Cívica, que son unos genios, ¿no? Para poder visualizar. También en ese momento tomé un curso de periodismo de investigación que para mí me dio toda la luz, ¿no? Ver cómo mis compañeros acá en México estaban haciendo toda la investigación, porque en verdad a veces también creemos que el periodismo de investigación es súper caro, que no lo vamos a hacer sin financiamiento. O sea, yo les digo, ya en ese momento empezaba una crisis muy, muy, muy fuerte en el medio de comunicación donde yo estoy. Ahorita yo les digo que quedamos un tercio, un cuarto de los que éramos. O sea, se ha ido mermando poco a poco de una cadena tan grande que éramos. Y Armando Info, con todas las carencias en Venezuela, era un medio que estaba empezando. O sea, no había de dónde nosotros pudiéramos tener los grandes recursos para hacer esta investigación. Entonces, el estar en este periodismo, el estar en este seminario de investigación, en verdad me di cuenta que un montón de herramientas, pero no las compartí aquí porque son mexicanas, pues, porque en Venezuela no había nada de esto, no había nada de esto y no podíamos tener como información o acceso a información pública, como eran gratis, ¿no? Como eran gratuitas. O sea, desde, por ejemplo, empezamos a pedir información por transparencia, hay una página que aquí tenemos donde está aproximadamente el 80% de las actas constitutivas de todas las empresas que existen en el país, ¿no? Entonces, empecé a tener acceso a todas estas actas constitutivas y también, pues, estuvimos con Sol Lauría, ¿no? Que ella es una conocedora impresionante de paraísos fiscales en Panamá. Y quiero decirles, en verdad, estos diplomados, además,
postulé con ellos, o sea, postulé a ellos y me gané las becas, y también Roberto Denis consiguió una beca muy importante que era en convenio con la Universidad de Columbia y la Fundación Nuevo Periodismo para poder fortalecernos, porque es una batalla que vamos a enfrentar donde desconocemos muchísimos temas. Y me voy a la otra diapositiva. También aquí creo que lo más importante es esto. Ya cuando tienes todas las herramientas, ya cuando comenzaste a tener pues todos estos datos, ya que empezaste a identificar cuáles son las empresas que comienzan a aparecerte, ¿no? En esas exportaciones. Yo les digo que el primer dato que nos comenzó a llamar la atención es que desde que había ingresado Maduro al poder, se cayó el intercambio comercial entre México y Venezuela. Se había caído el 90 y tantos %. Yo había pedido esos datos a una institución que, por cierto, ahora ya desapareció, que se llama ProMéxico, que ella es la encargada de medir eso, ¿no? Entonces, cuando veo que se cayó el 90%, pero empiezo a monitorear estos productos, me doy cuenta que de la noche a la mañana empezaron, por ejemplo, a exportar millones de toneladas de leche, millones de toneladas de maíz. Justamente estos son productos que tenían la caja de los CLAP, ¿no? Entonces, al darme cuenta de esto, lo primero que hay que hacer es tomar distancia, y lo único que nos va a ayudar a tomar distancia es armar bases de datos. Es decir, lo primero que comenzamos a hacer es poner en una base de datos toda esta exportación que empezamos a tener, ¿no? Cuál era el flujo de exportación de estos alimentos entre México y Venezuela, y ahí, por ejemplo, y de todos los demás países a los que México exportaba. Entonces me di cuenta que, siendo Estados Unidos el mayor socio comercial de nuestro país, con el que tenemos un tratado de libre comercio, y como muchos de ustedes saben, nosotros el intercambio comercial es más bien hacia arriba. Es el 80% de todas nuestras importaciones son con Estados Unidos. Y de repente Venezuela había desbancado a Estados Unidos. Ese es el primer dato detonador. Cuando sabíamos más o menos, empezamos a ver de qué tamaño era la historia. Pero eso solo te lo da las bases de datos. No puedes entender nada más con las facturas que tienes. También comenzamos a entrevistar a muchas personas, ¿no? O sea, a fuentes que estaban como cercanas al negocio. Eso lo pudo empezar a hacer Roberto Denis. Y comenzamos a identificar y a conseguir facturas de cuáles eran las empresas que estaban involucradas en esto. Entonces, también empezamos a hacer una base de datos solamente del flujo de exportaciones, otra solamente de las empresas que estaban constituidas o que empezaron a participar en el negocio. Les voy a decir cómo hice eso. Yo pedí por transparencia todas las empresas que se les hubiera dado un permiso de libre exportación, que es lo que te pide el gobierno mexicano para poder mandar un producto alimenticio a otro país. Entonces yo pedí, dame todas las empresas, eso lo pedí por transparencia, dame todas las empresas que estén involucradas o que hayan obtenido a través de, aquí se llama como COFEPRIS, que es como la identidad sanitaria, que es la que aprueba o no, si se aprueba o no, si salen o si tienen supuestamente la calidad los productos alimenticios de salir del país. Entonces, pido eso por transparencia y hacemos la base de datos y nos damos cuenta de repente que nos aparecían más de 30 empresas, ¿no? Más de 30 empresas involucradas que habían conseguido estos permisos de libre venta. Y solamente tomando distancia uno puede ir dimensionando de qué va este negocio. Porque lo que también, y por eso les digo que tenemos que identificar nuestras debilidades, es que finalmente, cuando estás muy involucrado con el tema, cuando te duele, ¿no? Yo cada dato veía a mi amiga de Venezuela, veía estas historias, ¿no? Veía a esta bebé que les digo, Ainhoa, ¿no? Que estaba esperando en Ecuador, que estaba esperando que se viniera un perro para poder tomar una leche, ¿no? Entonces, lo único que nos va a ayudar a mantener distancia, porque yo creo que la objetividad no existe, si no, no podríamos engancharnos con una investigación de largo aliento, es que la única forma de hacerla metodológica, científica y en verdad rendir profesionalismo a nuestra investigación es justo tomar distancia y usar las herramientas para ahí atrapar un poco también a nuestras obsesiones, ¿no? O sea, que sí estén ahí, que sea lo que nos vaya motivando,
pero que haya un contrapeso, y lo único es eso, las bases de datos yo creo que son indispensables. En un Excel siempre todo se ve muy distinto. Después, que creo que ya es muy importante, ya cuando, como les digo, ya que teníamos todos estos elementos, empezamos a darnos cuenta de los empresarios, empezaron a aparecer los empresarios, también empezaron a aparecer en los otros países. Roberto Denis, desde Venezuela, comenzó a ver que también había, de repente aparecían otros países involucrados en esta exportación, que aparecía Colombia, que aparecía Panamá. Todos los empresarios que ya en ese momento le habían dicho que podían estar en el negocio, todas las exportaciones. Entonces, creo que ya una vez que tienen tus bases de datos, te permite comenzar a diseccionar de qué estás hablando. En ese momento, ya cuando teníamos todas las bases de datos, nos estábamos dando cuenta que era un negocio, ¿no? Que prácticamente todos los alimentos que estaban llegando a Venezuela estaban saliendo desde México, ¿no? Que además habían conseguido todos los permisos desde acá, y que además habíamos desbancado a Estados Unidos, que además Venezuela había desbancado a Estados Unidos en la exportación, en la importación de los productos mexicanos. Y entonces ya empezaba a contarnos esta historia otra cosa, pero solamente, como les decía hace unos momentos, solamente comenzando, dejar que nos comience a iluminar la investigación por sí sola. Y solamente se logra diseccionando y viendo cuáles son los elementos que sí tenemos, ¿no? En ese momento ya teníamos permisos de libre venta, ya tenemos las empresas que sí habían mandado, que se habían mandado los productos a Venezuela. Ya teníamos, ya comenzaban a aparecernos algunos empresarios, ¿no? Ya comenzaban a aparecernos la dimensión de esto, que de un momento a otro, en verdad, o sea, de mandar cero, empezaron a mandar millones de toneladas de leche, de maíz, de arroz, de frijol, de todos los productos básicos, ¿no? Y creo que la forma más fácil también de hacerlo para que comience a tomar forma esta investigación es hacer una línea de tiempo. La línea de tiempo siempre nos va a ayudar, porque además también te pierdes entre tanta información, como empezar a engranar, como comenzar a montar eslabón por eslabón. Les digo que nosotros decidimos arrancar desde 2013, desde que Maduro bueno, desde que llegó al poder, porque ahí es precisamente cuando se acaba el comercio, el intercambio comercial entre México y Venezuela. O sea, salieron empresas, ¿no? En ese momento salió Cemex, que acá que es una de las cementeras más importantes. Salieron aerolíneas. Entonces, mientras cada vez más empresas mexicanas iban saliendo, más comida iba entrando. Y entonces ahí eso iba estando bastante raro. Y identificamos que precisamente, y estas líneas de tiempo, por ejemplo, las hicimos paralelas. Roberto contando toda la parte política de cómo comenzó a conformarse estos CLAP, quiénes comenzaron a participar, quiénes eran las gubernaturas o qué estados venezolanos eran los que estaban quedándose con el negocio, y yo empecé a hacer la línea de tiempo a través de las exportaciones. Y cuando las cruzamos, ya empezamos a entender de qué iba esto. Es decir, precisamente cuando este programa se conforma en noviembre de 2016, y ahí es cuando, o sea, ya en diciembre de 2016, ya había unas exportaciones que por ejemplo, de exportar cero maíz, estaban exportando millones de toneladas. Y así empezó, y empezamos también a ver cómo empezó a subir el nivel de exportación que había, ¿no? Creo que es muy importante para que comience a aparecer como tal la historia. Y ya ahí, ya en verdad, sí empecemos a callar nuestros demonios y nuestras obsesiones, porque en ese momento igual solamente pensábamos que era un pequeño negocio, que tenían unos cuantos empresarios, bueno, sí, venezolanos, más bien colombianos, que eran en ese momento o siguen siendo los testaferros del presidente Nicolás Maduro, con aquí
estaban involucradas las mayores despenseras de México, ¿no? Las que se dedican a hacer despensas y que además habían estado muy involucradas en gobiernos como Peña Nieto y todo, pero solo lo pudimos ver regresando en la línea del tiempo. Creo que es bien importante regresar cuadro por cuadro para que la investigación te empiece a hablar por sí misma. Después, ahí creo que es bien importante comenzar a penetrar en las entrañas, otra vez, volver a ser en la investigación. Ya cuando ya empezamos a tener estas líneas de tiempo, comenzamos a ver cuáles eran las empresas, en este momento era Group Limited, que eran las que estaban facturando mucho más, ¿no? O sea, de repente empezamos a ver que, no sé, que facturaban 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, ¿no? Y comenzar a ver cuáles nombres nos aparecían. Desde México, desde esta aplicación que les digo que conseguí, desde el registro público de empresas que tenemos acá en México, tuve acceso a las actas constitutivas de Group Limited, que era la empresa que nos acababa, que aparecía todo el tiempo, ¿no? En las facturas que Roberto había conseguido y que en ese momento estaba constituida solamente en Hong Kong. En ese momento, la exfiscal, que eso nos dio una alerta muy buena, la exfiscal Luisa Ortega, viene a México a denunciar, dio acá varias conferencias de prensa diciendo que el negocio de alimentos que tenían estos empresarios, bueno, que el negocio de alimentos que había desarrollado, los CLAP que había desarrollado el gobierno venezolano, estaba encabezado por los testaferros y por estos dos hombres que yo les digo, que es Alex Saab y Álvaro Pulido. Y que además, Group Limited, que además siempre nos había aparecido en Hong Kong, también se había venido a constituir en México. Entonces, esa fue la primera alerta que ya nos empieza como a penetrar y empezar a encontrar luz en esta investigación. Entonces, cuando tenemos acceso a las actas constitutivas, por lo que había dicho la exfiscal, nos damos cuenta que, en efecto, no aparecen como tal ellos, porque nunca, o sea, va a ser como muy complicado que se muestren así, siempre van a utilizar varias capas, pero sí aparecían los hijos de los dos. Entonces, ahí ya comenzó a tomar otra dimensión esta investigación y empezamos a pisarle, como siempre le llama Daniel Izárraga, la cola a la rata. Creo que ahí ya empezábamos a penetrar, que finalmente de esto se trata. Creo que lo importante y lo que nos tiene que quedar muy claro en estas investigaciones es que siempre va a haber solamente 2 o 3 empresarios que son los que ganan. O sea, en verdad son tantas capas, a veces les digo que nosotros de repente les dieron permiso para exportar comida, el gobierno sanitario, bueno, la entidad sanitaria de alimentos de México a unas 30 y tantas empresas, veíamos demasiados números, ¿no? Todo esto que nos fue dando las bases de datos, pero al final cuando vas penetrando las entrañas y te vas metiendo a estas actas constitutivas, a estos paraísos fiscales, empiezan a comenzar aparecer estos nombres de quién gana, porque casi nunca van a estar como políticos, ¿no? A veces ellos son los que finalmente ponen políticos. Y ahí también para mí creo que lo más importante que me dio los CLAP y que ahora yo lo empleo para otras investigaciones y les diré cuáles han sido, es escuchar la propia voz de la investigación. Creo que lo más importante es alejarnos y volver a leer la información que tenemos y un poco callar, como les decía, nuestros demonios ya con esta luz que nos den, comienza a hablar por sí misma y creo que aquí es muy importante ser muy sensibles, receptivos y por eso empaparnos muy bien del tema para que no se nos vaya ese detalle, ¿no? Conocer muy bien estas herramientas. Si es necesario ir a diplomados, si es necesario sentarnos con la gente que más sabe del tema, si es necesario ir y confesar, no sé nada de exportaciones y hacerlo con la gente que se dedica a este comercio y a este negocio, ir con ellos para que llegue un momento en que estemos tan empapados que por sí sola comience a cobrar vida la investigación, porque cuando comienzas a escuchar la propia voz de la investigación, a ver, aquí voy a regresar, permítanme,
Por ejemplo, y aquí me gustaría también mencionar algo, que Freud dice que tenemos mecanismos de defensa y uno de ellos es la negación. Y en verdad, necesitamos despojarnos de la investigación, salirnos para que comience a cobrar vida, porque se los prometo que ni en ni en tu parte más macabra vas a lograr, ni en tu parte más macabra vas a lograr por ti mismo, sin que hagas toda esta investigación y toda esta disección, vas a lograr identificar cuál es el meollo de la investigación. Es decir, yo todo el tiempo les he contado de este gran negocio que tenían México y Venezuela, que había desbancado a Estados Unidos, que habían aparecido estos empresarios. Hasta ahí vamos en la investigación, pero lo que no habíamos entendido y lo que no habíamos dejado que nos revelara la propia investigación, cuando ya empezamos a publicar esto, se nos empiezan a acercar propias fuentes y también los propios consumidores de Venezuela para comentarnos que además había productos que eran casi siempre los más caros, que tenían muy mala calidad. Es decir, lo que nos enteramos al escuchar la propia voz de la investigación es que estos empresarios venezolanos vinieron a México, se sentaron con los proveedores, con quienes manufacturan esta comida, con quienes empacan y con quienes elaboraban la leche para pedirles que no tuvieran nutrimentos. Es decir, para que, como la leche en polvo era lo más caro de los 11 productos que vendían, y en ese momento no me acuerdo si costaba estoy inventando $3, tenían una tabla, y entonces ellos lo que querían era pagar $15 solamente para que les quedara este margen de utilidad. Y les estoy diciendo que vendían millones de toneladas. Pero esta leche finalmente iba y la querían para los niños más pobres de Venezuela. Es decir, en verdad, ni en sus peores sueños, ni imaginándose la historia más macabra, uno puede identificar y uno puede creer que alguien sea capaz de decir que le quiten nutrimentos a la leche para poder así generar un margen de utilidad, que por cierto todo ese dinero lo estaban mandando a paraísos fiscales y todo eso lo estaban mandando por Turquía, por Hong Kong. Es decir, tenemos sí que despojarnos de la investigación para que comiencen a aparecer estos demonios y comiencen a hablarlos. También creo que, y eso yo no lo creía cuando alguna vez tomé un curso un curso de investigación que me decían, siempre va a haber una fuente que se sienta mal por lo que está haciendo y te va a buscar. Siempre hay que hacer como un mínimo publicable, como comenzar a soltar también como pequeñas migajas para comenzar a atraer, ¿no? A más ratones que te vengan a contar la historia. Y es verdad, o sea, cuando nosotros estábamos pensando que la historia solo se trataba de este gran negocio que habían hecho con la comida, se acercó una fuente en México, me citó, ¿no? Me citó en un restaurante y me dijo, ¿sabes qué, Claudia? Yo no puedo con esto. Una cosa es robar y otra cosa es robarle a los niños venezolanos. Me siento muy mal. Yo no participé en el negocio y lo único que te digo es que esta leche ni siquiera es leche, ¿no? Entonces, cuando me hace esta confesión y cuando ya también habíamos tenido, ya en Venezuela se había acercado diversos consumidores armando info para decirles la mala calidad que tenía la leche, que se hacía grumos, que la calentaban y pues era un desastre. Comenzamos a juntar o sea, todas las marcas que pudimos. Yo creo que en total juntamos como 20 distintas marcas para que se les hicieran los análisis químicos. La Universidad Central de Venezuela fue la que nos ayudó a hacer esto y hacer las comparaciones. Y pues resulta que, por ejemplo, mientras el empaque decía que tenía 5 gramos de calcio, no se estoy inventando la cifra, realmente tenía 1. Porque lo que nos cuentan los proveedores mexicanos es que vinieron a decirles, lo único que queremos
es que nos salga lo más barato posible, cuando ellos al gobierno venezolano se lo vendieron hasta 3 veces más caro. O sea, hicieron un negocio para, no pensando en el beneficio de la gente, como siempre sucede en estas grandes redes de corrupción, sino pensando en cómo ganar, sin importar si eran alimentos para los niños más pobres, ¿no? Y aquí también es muy importante, ya una vez que entendimos eso, ¿no? Que además un niño necesitaba, había marcas que necesitaban hasta 40 vasos de leche para poder tener los nutrimentos necesarios para igualarlo a un vaso de leche. Nos dimos cuenta que eso fue también de lo que más nos sorprendió. ¿Se acuerdan que les dije que por transparencia a mí me aparecían? Tenemos muy bien identificados los dos empresarios barranquilleros que aparecen casi siempre como testaferros de Maduro. Ellos los tenemos muy identificados, pero acá en México nos aparecían 30 empresas que yo las había identificado por transparencia. Al final, empezando a diseccionar y haciendo estos ejercicios que les comentaba antes, nos dimos cuenta que realmente solo en 3 familias mexicanas se había quedado todo el negocio, ¿no? Y que habían diversificado, que habían diversificado en diferentes estados de la República. Estas empresas se habían cambiado de nombre, habían cambiado de apoderados legales, pero al final, cuando empezamos a cruzar, solo fueron 3, aquí me aparece algo de, el anfitrión le ha pedido que inicie su video. Bueno. Ah, sí, es que dejamos de verte de video, pero seguimos escuchándote. Venga. Gracias. Gracias. Adelante. Entonces, aquí lo que más sorprende es eso, ¿no? Entonces, que de 30 que estábamos, de 30 empresas que creíamos que se habían quedado un montón de familias con este negocio, nos dimos cuenta que solo eran 3. Y entonces creo que todas las investigaciones van de eso, en verdad, que finalmente las redes se construyen para crear capas y capas y capas para que nunca se llegue a quien gana. Creo que lo único que nos tiene que interesar es seguir el rastro de dinero y quién ganó, ¿no? Aquí creo que es muy, muy importante poder armar este rompecabezas, ¿no? Entender cómo hicieron esta red de corrupción, cómo ganaron, quién y quiénes perdieron, ¿no? Aquí nos dimos cuenta que los empresarios venezolanos, bueno, barranquilleros, que representaban a Venezuela, vinieron a México. Chéquense por qué. Porque México es el único país de la región que tenía, bueno, además de, obviamente, de aceptar la corrupción y que es un país súper corrupto y que iba a aceptar mandar leche que no era leche. Y, por cierto, también parte de la investigación descubrimos que el atún tampoco era atún, sino era soya. Y así, ¿no? Que se iban a prestar a esta mala calidad de los productos, porque primero habían empezado exportándolo en Estados Unidos. Es decir, solamente había 2 países en América Latina que iban a tener las suficientes herramientas para poder, las suficientes herramientas y productos para poder mandar estas dimensiones y estos millones de toneladas. Ellos calculaban mandar hasta empacar hasta 11,000 despensas por semana. O sea, entonces, imagínense quién tiene la infraestructura para hacer 11,000 despensas por semana. Era realmente una locura. O sea, perdón, al día. Al final, al mes iban a ser como 22 millones de despensas. Era una locura. Los únicos 2 países que podían hacer esto eran Estados Unidos. De hecho, empezaron exportando con ellos, pero le congelan las cuentas al primero que empieza este negocio, que es Samar López. Congelan todas sus casas en Miami. Entonces, cuando lo congelan a él, este negocio pasa a manos de Alex Saab y Álvaro Pulido. Y entonces, pues bueno, ¿quién se iba a prestar a hacer esto y quién también tenía las herramientas? Pues el único país realmente era México. Entonces, creo que eso es lo más importante, que ellos vienen aquí, hacen el negocio con estas 3 familias y además se alían para que le bajen la calidad a estos productos y ellos puedan tener este excedente.
y que además a ellos se los facturen cuando realmente este producto costó, $15, se los facturen en $3 y ellos poderlos facturar en $6. Lo que nos dimos cuenta es que a veces el sobreprecio por cada producto triplicaba, ¿no? Pues ¿cómo ganaron? Era lo que no podíamos creer, ganaron con la utilidad de la mala calidad de los alimentos. Ese era el negocio. O sea, no solamente la comida, sino ganaron por la mala calidad de la comida y la utilidad que les dejaba entre no meter calidad a los productos, ¿no? ¿Quiénes perdieron? Evidentemente la sociedad venezolana, ¿no? Y creo que esto es bien importante. Siempre creo que las investigaciones de largo aliento muchas veces se quedan solamente en este paso que les digo, ¿no? Como revelar estos patrones, como en denunciar quiénes fueron los grandes funcionarios y políticos, ¿no? que estuvieron enredados en esta red de corrupción, pero nunca entendemos cómo baja, ¿no? Y cómo le afecta a la gente. Es decir, hay que entender que siempre que ellos ganan, alguien pierde, pero ponérselo muy bien a la gente. Creo que ese es un paso que todos tenemos que lograr dar, ¿no? Como en esto. ¿Por qué tiene que importarle a la gente? En Venezuela sí logramos que le importara a la gente, evidentemente, porque era la leche que les daba, era la leche que le daba a los propios niños. De hecho, Armando Info desplegó un equipo muy importante, ¿no? Yendo con mamás, la verdad muy doloroso, yendo con mamás a los hospitales en Venezuela, donde los niños estaban diagnosticados con desnutrición, que estaban muy mal, que estaban bajos de peso por varios kilos, y donde nos confesaban que la leche que les daban era finalmente a los CLAP, ¿no? O sea, ¿quiénes perdieron? Pues claro que ellos, pero ¿saben qué? En México evidentemente no les importó absolutamente nada. O sea, en México este tipo de investigación no reventó porque no le afectó como tal a la sociedad, pero lograron hacerse denuncias y sanciones a estos 3 empresarios, ¿no? Mexicanos y colombianos. Aquí en México se les congelaron todas las cuentas. En esa parte vamos, aunque ya lograron descongelarse, pero bueno, esa finalmente ya es otra historia. Pero creo que nuestra gran labor es sensibilizar a la gente, o sea, porque si seguimos permitiendo y no identificando estas redes de corrupción, más gente va a salir afectada. Yo les cuento, por ejemplo, en otras investigaciones, yo lo vi muy claro en esta investigación de la que hablaba que hicimos en el sismo, de la que Lucrecia me hizo favor de abordar, que fue la de 19 edificios como 19 heridas, donde documentamos la corrupción que hubo en 9 inmuebles que se cayeron, por desgracia, en la Ciudad de México. Y a mí me tocó hacer, de hecho también sigo haciendo investigación del Colegio Repsamen, llevo 3 años en esta investigación, esto sucedió en 2017, en septiembre de 2017 sigo haciendo la investigación, y ahora lo que descubrimos es que la directora, por ejemplo, del colegio, tenía comprada a todos los funcionarios de la SEP, es decir, a las autoridades de educación pública, que son las encargadas de velar por los derechos de los niños, y de protección civil, que son los encargados de proteger los inmuebles como tal. Para que, por ejemplo, los sellos de clausura los pusieran en el 3er piso y no en el primero, para que los papás no se dieran cuenta que las instalaciones no estaban bien. Y entonces alguien se prestó a esta corrupción, ahí hubo mucho dinero y finalmente terminaron muriéndose 19 niños, casi todos de 7 años y casi todos de un salón de clases. Es decir, a veces yo todo el tiempo me desilusiono mucho cada vez que escucho a los mexicanos, ¿no? O sea, ahora que la verdad las cosas están muy, muy mal en el país, o sea, todos estamos como con la capa muy caída. Y todos mis amigos que no son periodistas siempre me dicen, Claudia, es que yo no soy capaz de leer noticias, yo no quiero leer noticias. Cuando entendamos que estas redes de corrupción no están lejos, ni se queda en empresarios que se hagan ricos, ni en políticos que vayan a la cárcel, sino que esto finalmente al que impacta es a la gente, vamos a seguir igual y no va a cambiar. O sea, tenemos que entender que alguien siempre gana porque alguien siempre pierde, pero muchas veces se pone en riesgo la vida de la sociedad. O sea, en este caso,
o sea, las inmobiliarias por ejemplo, la directora de la escuela pusieron en riesgo vidas. O sea, en 286, que también fue otra documentación que yo hice, que precisamente es la historia que hago en el libro, pues unos empresarios, los dueños del inmueble, de este edificio, dijeron, necesitamos meter más gente, necesitamos quitar columnas para hacer más oficinas. Así, desde 1997, les hayan dicho que ya no tenían las condiciones suficientes el edificio, que estaba muy dañado para poder hacerlo. No solo eso, sino que les fueron quitando columnas para meter más y más gente. En ese edificio murieron 49 personas. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que lograr finalmente concretar. Que tenemos que bajar las investigaciones y lograr demostrar por qué le afecta a la gente y quién está en riesgo. Y que hay muchas vidas en riesgo por eso, o que alguien se quedó sin casa, o que alguien se quedó sin alimentación, o que alguien se quedó sin comida, o que alguien se quedó sin escuelas. Es decir, siempre que hay una red, pierden, y el que pierde es nuestra propia sociedad. Y espero sus preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado. Claudia, muchas gracias por tu intervención y por compartirnos esta tan interesante y como una cebolla, como García Márquez hablaba así a veces refiriéndose a su esposa, ¿verdad? Que era como una cebolla. ¿No me escuchas? No, te escucho perfecto. Ok, que cuando se refería a su esposa Mercedes, decía, es como una cebolla que le va quitando capas y capas y siempre hay algo, ¿verdad? Un poco lo que es el periodismo de investigación. Se empieza con un tema y se van descubriendo vetas ocultas en ese tema. Tenemos a varios colegas conectados, todavía no hemos recibido las preguntas de ellos, pero yo sí quisiera, de hecho ya subí una y quisiera ahorita, además de leer la que mandé, hacer una reflexión contigo, porque me llama la atención, en algún momento de tu intervención, hablabas tú de la objetividad y como que me quedó la impresión de que en esto no hay objetividad, hay que meterse, hay que clavarse, ¿verdad? Pero mi pregunta va en relación a ese tema de la objetividad. A mí me da la impresión de que en el periodismo de investigación la objetividad te la da la metodología, el método de investigación que estás diseñando, más todo lo que va apareciendo en el camino, porque así son las investigaciones. Uno empieza con un mapa y en el camino el mapa se va enriqueciendo. Pero además de tener esta metodología, pues están los principios intrínsecos del periodismo, ¿verdad? Que todos conocemos, la veracidad, la comprobación de datos, el apego a la verdad, la ética. Entonces, junto a este bagaje que es lo que nos aporta en el periodismo, este dejo de objetividad, yo lo veo en ti desde que hemos hablado por teléfono y ahora lo constato, está la pasión, ¿verdad? O sea, está el involucramiento en lo que se está haciendo y en lo que se está desvelando. Quisiera, pues, pedirte que nos compartas un poco más este equilibrio o cómo armonizar estas dos dimensiones del periodismo en general, pero particularmente en el periodismo de investigación. No, claro, Lucrecia. En verdad, yo lo sigo diciendo, a veces es todo tan desértico en nuestros medios, ¿no? Es tan difícil encontrar como estas herramientas o que te apoyen financieramente por la misma transición que al menos se está viviendo en América Latina. Creo que ya la vivieron hace 10 años, cuando yo estuve en Europa, entre 10 y hace 5 años se vivió esta transición, pero finalmente en México, y supongo que también está sucediendo así en América Latina, está reventando ahora, ¿no? Entonces, creo que lo único que nos queda es entre nosotros hacer red, entre nosotros blindarnos, nosotros conseguir nuestras propias herramientas para seguir con esto, pero en verdad, por eso sí te tiene que apasionar y porque desde un principio sabes que este no es el camino ni para volverte rico ni para hacerte famoso, porque puede ser que tu investigación tampoco detone. Lo que yo les decía, esta investigación sí fue muy famosa en Venezuela, pero aquí en México
la conocen 2 o 3 o solamente los que están en el gremio y que saben todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? O sea, es decir, uno no lo hace por fama y lo único que te puede mantener aquí es como la obsesión de seguir tratando de entender y acallando tus demonios, y creo que la única forma es también de vencer el miedo y de vencer o sea, las interrogantes o tus propias dudas, ¿no? Tus propias inquietudes, es con la información. O sea, eso es lo único que nos mantiene, en verdad que lo hacemos. Yo les digo esto con toda la claridad, porque además, antes de hacer esta conferencia, ¿no? Me fui a preguntarle a los grandes periodistas de investigación que qué es lo que los mantiene aquí. Todos me decían, claro, por supuesto que es la pasión, ¿no? O sea, que es la pasión. Y lo único que tenemos para no convertirnos porque les digo que además es instintivo. Cuando algo nos obsesiona, cuando algo queremos, lo que dices, o sea, es como una pareja que quieres irle quitando todas las capas de cebolla, por supuesto, que quieres irla conociendo, que quieres ir penetrando sus entrañas. Es lo mismo, en verdad es como cuando estás enamorado, es exactamente igual. Pero lo único que nosotros no podemos, por respeto a la información, o sea, por respeto a la profesión, es hacerlo de forma instintiva, o sea, que todo se quede en el instinto. O sea, creo que hay una línea muy delgada entre pasar de lo instintivo a volverlo científico, ¿no? Hacerlo metodológico. Y nosotros finalmente tenemos que apostar por hacerlo científico, porque no solo por respeto a la información, al periodismo de investigación, sino porque en verdad, yo se los prometo, te estás enfrentando al demonio tal cual. O sea, alguien que se le ocurre tener y ganar utilidad en las leches, en una leche en polvo que se van a tomar unos niños, es alguien que es capaz de hacer lo que sea contra ti. Y va de por medio de tu carrera. Te pueden destruir tu reputación, todo. O sea, si Roberto y todo el equipo tuvieron que salir de Armando Info, o sea, tuvieron que salir de Venezuela, ¿no? Y llevar a Armando Info, algunos están en Estados Unidos, otros están en Colombia, ¿no? Y repartirse el equipo. Es decir, y eso que sustentamos muy bien, o sea, muy bien la investigación. Nosotros, en verdad, nos tardábamos meses a veces en sacar un texto. Ahorita llevamos publicados más de 15 tal vez, pero si no teníamos por ejemplo, de la leche lo sabíamos, porque la gente nos lo había dicho, porque había solamente que ver la leche en polvo, porque ya me lo habían confirmado mis fuentes, pero no podíamos solamente quedarnos en eso, teníamos que comprobarlo, teníamos que hacer un análisis químico, además ver cuántos vasos tenía que tomar un niño para tener los nutrimentos necesarios o requeridos por la OMS. Es decir, es un trabajo muy grande, porque no solamente tiene que ver con el periodismo por el respeto a la gente, no por el respeto a la profesión, sino porque tu nombre va de por medio y tu carrera va de por medio y te estás metiendo con gente súper malvada. Entonces, más vale tomar todas las herramientas y todas las previsiones para poder enfrentar de la forma más blindada posible, ¿no? Y que no vayan a querer desmentirte, porque eso hacen. O sea, la forma más fácil, a mí me encanta, me lo dijo muy bien Daniel Izárraga, y creo que tenía toda la razón. Me decía, cuando un mensaje es tan sólido, tan potente, entonces van a intentar, no van a destruir el mensaje, no van a poder contra el mensaje, van a querer destruir tu carrera, ¿no? Van a irse contra el emisario. Entonces, tenemos que blindar las dos cosas, porque va mucho dinero de por medio. ¿Quién quiere perder ese negocio? Entonces, tenemos que saber contra quiénes nos estamos enfrentando. Yo lo entendí muy bien me empezó a dar mucho miedo cuando empecé a hacer la investigación después del terremoto, ¿no? Cuando empezábamos a meternos con estas inmobiliarias, cuando para ellos era mucho más fácil desmentir o inventarse una niña que estaba entre los escombros que no estaba, ¿no? El cómo en verdad crear trampas a los periodistas para poder caer. Entonces creo que tenemos que ser muy serios y saber, o sea, sí identificar tu pasión, por supuesto, porque es lo que es tu motor, pero identificar a tu enemigo, ¿no? Por eso hablo que se llama el arte de identificar demonios, porque pasa la guerra contra un enemigo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, eso tiene que quedarnos muy claro. Gracias, Claudia. Voy a continuar con otra pregunta que recibimos de parte de Lisbeth. Ella dice lo siguiente: muchas gracias por
compartirnos tus experiencias, Claudia. A mí me llama la atención lo que mencionas al inicio sobre superar las carencias o pocos recursos económicos e incluso de equipo humano para desarrollar el tema. Pero por otra parte, ¿qué tanto inciden estas carencias, si así lo crees, en el desarrollo de ello? ¿A qué obliga esa carencia para encontrar otras soluciones? Creo que lo primero, hay que ser muy honestos. O sea, yo creo que ya te lo había comentado, Lucrecia. Creo que para poder en verdad hacer una investigación de largo aliento es muy importante ser auténtico y saber con qué sí cuentas y con qué no cuentas, ¿no? Porque si no te vas a perder y si no va a ser una trampa para ti mismo. Creo que es muy importante saber y qué sí es posible y qué no, ¿no? O sea, yo les digo, o sea, identifiqué que no sabía tanto de comer, es más, no sabía nada de navieras ni de exportaciones de alimentos, no sabía nada. Tenía nociones porque yo llevaba varios años investigando cómo se mueve el combustible y la exportación entre Estados Unidos y México. Tenía por eso algunas nociones. También las matemáticas siempre se me han dado bastante bien y creo que eso me había ayudado, pero no sabía nada de lo otro. Y a veces también creemos que es algo súper complicado, ¿no? Evidentemente sí me metí a 2 diplomadas, pero en verdad conseguí las becas. O sea, si hay becas, hay que irse con los compañeros que saben. Y si no hay becas y si no hay diplomado, también, por ejemplo, me fui con amigas así de, oigan, ¿quién es súper buena en exportación? ¿No? Entonces me fui a sentar con ellas, me fui a sus oficinas, que me explicaran qué son navieras, cómo se hace, cuáles son las datas portuarias, información de la cual no tenía ni idea, pero que sin esa tampoco lo iba a poder hacer. Y es muy complicado, es muy complicado. También hay que superar muchísimo la crítica. O sea, obviamente yo soy una clavada de este tema, pero me metí en esto 3 años, ¿no? Yo para mis compañeros, para muchos de ellos, era la becada, ¿no? La que no trabajaba suficiente, la que no mandaba como notas suficientes, por supuesto, ¿no? También hay que como quitarse el miedo a la crítica, ¿no? Y convencerte y creer que ese es el camino, ¿no? O sea, porque no hubiera sido posible de otra manera. Yo creo que fui muy honesta con mi editora y le dije, ok, no me vas a dar, o sea, no hay recursos para esto, pero dame permiso. O sea, yo negocié como los permisos para que me dejara estar en estos diplomados, ¿no? Para que creyera en mí. Creo que también es una negociación con tus propios jefes, ¿no? Es decir, no hay recursos, pero entonces déjame ir a entrevistar 3 horas, ¿no? A la chica que se dedica a exportaciones. En verdad, a veces las redes no necesariamente están solamente en estos cursos diplomados o solo con nuestros compañeros, sino con los especialistas. Yo les cuento que estoy haciendo ahora esto que estoy haciendo con Daniel Izárraga, una investigación, ya llevo 1 año, que a mí no vamos en verdad ni a la mitad. No entendía absolutamente nada. Estamos en SOFOMS, en estos, en estas fibras hipotecarias que no tenía ni idea cómo se manejaban, ¿no? Hablé con los economistas más importantes del país, o sea, les dije, a ver, dame la lista de quiénes son los más importantes. Y entonces me sentaba con ellos, los entrevistaba, me sentaba horas con ellos diciéndole, no sé nada, solo explícame cómo existe, cómo funciona la fibra hipotecaria. Además me recomendaron, por ejemplo, películas, ¿no? Desde esta de McDonald's, Los Arcos Dorados, se las recomiendo, es buenísima. Creo que esta de McDonald's, creo que es la primera fibra hipotecaria que existe en el mundo, te da muchísima luz, pero también esta peli en donde se ve cómo las fibras hipotecarias también llevan a la quiebra a Estados Unidos en 2008, no recuerdo, que en ella sale Brad Pitt, ¿no? Entonces, la gente que te va recomendando, es decir, o sea, vas leyendo libros, vas viendo películas, vas haciendo entrevistas, pero sí tenemos que ser muy honestos, no podemos ser soberbios, es con qué no contamos. Sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Si no entendemos cómo operan, no vamos a llegar a ningún lado, porque nos estamos enfrentando contra expertos, contra gente que toda su vida se ha dedicado a eso. El tema del periodista es que, y por eso también hay que buscar, por ejemplo, a los mejores aliados, ¿no? Roberto era un periodista de economía, ¿no? Y yo era una periodista de sociedad. Entonces yo entendía muy bien y de revelación de corrupción, ¿no? Yo entendía muy bien cómo le dolía a la gente. Entonces creo que pues, pudimos hacer una muy buena mancuerna. Por eso creo que en los aliados está lo más importante, porque
no lo tenemos en nuestros medios. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién se va a poner? El periodista de economía, gracias, nos va a dar una patada, o sea, nos va a decir, oye, tengo muchísimo trabajo, pero siempre hay alguien dispuesto a enseñar. Y hay que ser lo suficientemente humildes para decir, no sé, lo desconozco, y obsesionarse con eso. O sea, hasta que más o menos empieces a entender cómo funciona, porque ellos son unos expertos. Y entonces, como periodistas, un día, ¿no? Yo estoy en inmobiliarias, tratando de entender cómo funcionan las inmobiliarias a raíz de un terremoto, ¿no? Que dejó varios edificios al lado de mi casa, caídos, ¿no? Y que yo necesitaba entender y que necesitaba sanar ese dolor para entender si también se iba a caer mi casa o si un sismo iba a terminar con la vida desde mi propia familia, mis vecinos, ¿no? Al final me di cuenta que más bien todo tenía que ver con la corrupción y que la corrupción sí mata, pero un día tengo que investigar de eso, otro día tengo que investigar de desaparecidos, ¿no? O sea, de desapariciones en mi país. Pues bueno, entrevisté muchísima gente de Argentina, leí muchísimos libros, vi muchísimas películas para entender cómo funcionan. El problema es ese, es que nosotros además tenemos que ser versátiles, entonces nos cuesta mucho más trabajo. Por eso les digo que si no es desde una obsesión, no lo haces. Es como ir conociendo a una nueva persona cada día, ¿no? O sea, como un día conoces a un artista, un día conoces a un actor del que te enamoras, pero un día conoces a un economista del que te enamoras y así. Es como ir descubriendo una nueva pareja cada día. Bueno, o cada cierto tiempo que hagas estas investigaciones. Entonces, ser humildes siempre. Muy bien. Claudia, gracias por tu respuesta, Lisbeth. Esperamos que lo que nos compartió Claudia te haya dado elementos, ¿no? Para comprender todo lo que implica el trabajo que ellos han realizado dentro de la investigación periodística con los CLAPS y los otros proyectos que están impulsando. Aquí nada más una precisión cuando tú hablas de que estás colaborando con Daniel Izárraga en una nueva investigación para los periodistas que son de América Latina, que no son mexicanos. Posiblemente les suene el nombre de Daniel Izárraga porque es uno de los coautores del trabajo Blanca. La Casa Blanca, que denunció la adquisición de una residencia por parte del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Tenemos otra pregunta, es de Sergio Segarra. Él es colega que está participando en el diplomado en libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, que es Sí. colega tuyo ahorita en el diplomado. Sergio plantea lo siguiente. Hola, Claudia, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. Uno, ¿en algún momento evaluaron continuar o no con la investigación? Si es que lo hicieron, ¿qué factores consideraron para decidir continuar? Y dos, de manera resumida, ¿cuál fue la aproximación metodológica que siguió la investigación? Ok, creo que, o sea, realmente quien decide, cuando amenazan de muerte, de que le llegan unos mensajes por Twitter a Roberto, y que además les llegan estas amenazas por parte, o más bien estas denuncias por parte de estos empresarios. Ellos estaban en Venezuela y las condiciones allá son mucho más complicadas que las que vivimos en México. Y la verdad, yo sí les dije lo que quieran. O sea, yo creo que yo, desde México, desde mi posición cómoda, ¿no? Que en ese momento el país estaba mucho mejor, no había como tanto problema ni tanta inseguridad cuando empezamos a hacerlo. Yo no podía decidirlo y ellos decidieron seguir. O sea, ellos lo hacen por el amor, ¿no? Por la valentía. De hecho, gracias a esta investigación y a la valentía que ellos tuvieron, tuvieron un reconocimiento con el premio más importante de periodismo, María Cabot, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de ellos. Y decidieron dejar a sus familias y dejar todo, ¿no? Entonces, ahí a mí no me tocó, no me correspondió hacerlo. Yo solamente les dije, si quieren seguimos y si no, le paramos. Yo no podía hacerlo. Y yo creo que la aproximación metodológica la hicimos, empleamos varios métodos, ¿no? Desde hacer análisis clínicos a los alimentos, ¿no? Y ahí, por eso yo les decía que tenemos que elegir bien las herramientas, porque cada investigación va a requerir va a requerir algo distinto, ¿no? O sea,
Por ejemplo, aquí lo que requerimos eran análisis químicos para comprobar si era verdad esto que nos estaban diciendo, ¿no? Que no podíamos creer que las ganancias eran de la utilidad, de la mala calidad de los alimentos, ¿no? Que era lo más macabro del mundo. Y también la metodología que utilizamos aquí fue bases de datos, ¿no? Para entender cómo se comportaban las exportaciones. O sea, en estos 11, eran 11, en total 11 alimentos en las cajas de despensas. Y yo seguí la ruta de 2013 hasta 2018, cómo se vendieron estos 11 productos. O sea, cómo se vendió el maíz, a quiénes lo vendíamos, cuánto vendíamos, por qué lo vendíamos, los precios, todo, ¿no? Lo mismo con el frijol y así con cada uno de los alimentos, y además también cómo se empezaron a mover estas empresas, porque de México, después de que se constituyeron en México, cuando los denunciamos, desaparecen en México y empezaron a aparecer en Turquía y después en Hong Kong. La verdad es que tuvimos que utilizar diferentes metodologías, desde seguir rastros de paraísos fiscales, pero también seguir desde el comportamiento de las exportaciones, ¿no? Desde esta data, y también hacer desde análisis clínicos. Pero, por ejemplo, para esta investigación que hice, para el libro, ¿no? Yo me tuve que sentar, o sea, hice en total como 40 entrevistas y 200, o sea, escribí más o menos entre más de 100 hojas, no sé, 200 cuartillas de transcripción, para entender cómo opera una cosa, cómo opera un inmueble y cómo opera un rescate, para entender y poder ver las fisuras de dónde estaban las fallas. Por ejemplo, en los desastres naturales, creo que lo más importante es reconstruir el minuto a minuto. Yo les recomiendo muchísimo, es de las cosas más lucidas que he visto, la serie de Chernobyl. O sea, por favor, véanla, porque así sucedió. Yo me fui a reconstruir minuto a minuto y a entrevistar a las rescatistas de Israel, de las Torres Gemelas, todos los extranjeros que han venido aquí, para que además tuvieran distancia, ¿no? del problema que estábamos viviendo, y que además yo tuviera como otras referencias, ¿no? Eso también es indispensable, siempre tener como referencias internacionales, como salir, ¿no? O sea, el tomar distancia también, eso te ayuda a tomar distancia, hacerlo con gente de otro país, porque vas complementando las visiones. Y ellos, cuando entrevistó al rescatista de Israel, lo primero que me dice, eso fue en el día 2 o 3 del terremoto, me dice, de aquí no va a salir nadie. O sea, son las condiciones más precarias que he visto en una construcción, son losas súper gruesas, les quitaron las columnas, ni siquiera hay planos, no hay nada, ¿no? Eso me lo dijo al día 2. Y entonces, yo como fregado iba a poderle decir eso a la gente, o sea, ¿cómo se lo decía? Además, ni siquiera tenía las pruebas, solo era un testimonio, ¿me explico? O sea, ¿cómo le decía? No va a salir nadie. Y eran 49 los que estaban, o sea, que había que más bien recuperar. O sea, había 49 cuerpos los que estaban ahí. ¿Cómo yo le iba a decir eso a las familias? De no quedó nadie vivo, ¿no? Entonces creo que con esos detonadores siempre necesitas como un detonador o alguien, una fuente que te alumbre, ¿no? Pero tú ya conociendo bien el tema para saber cuál va a ser tu disección y cómo penetrar y cuál va a ser la metodología que vas a hacer, ¿no? Entonces aquí, obviamente, me fui a buscar los documentos donde había habido alertas de este edificio, que desde 1997 les habían dicho que no podían seguir construyendo, les valió y construyeron 2 pisos más, bueno, les valió y todavía quitaron columnas, les valió y siguieron construyendo oficinas, y estaba todavía en remodelación otras. Y entonces, aquí lo que fui haciendo es documentando cada una es decir, cada una de las alertas que fueron ignorando. Algo que también es muy importante para que nos dé claridad es, tenemos que entender cómo funciona el sistema de forma correcta. O sea, cómo debiera ser. Por eso es que tenemos que ser tan obsesivos, ¿no? Y valernos de todas las herramientas para entender cómo debiera ser el sistema. Y después, con toda la información que ya tenemos reportada, compararlo, cómo se hizo. Y entonces ver por qué, si por ejemplo tenían que haber cumplido con un uso de suelo que era de escuelas, por ejemplo en el Repsamen contaban con uno de vivienda y no tenían ese, ¿no?
Y ahí empezar a encontrar como esas pequeñas alertas que que te van dando, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México nos dimos cuenta que el deber ser era, necesitaban mucho más documentos para exportar la comida y solamente lo hicieron con uno de libre venta y que realmente nadie verificó la calidad de la comida, ¿no? Entonces, es muy complicado entender cómo funciona un proceso en el debiera ser para después poderlo comparar con lo que tú tienes. Y ahí es donde va a aparecer. Hola, hola. Claudia, gracias por la respuesta a Sergio. Sergio, espero que te haya aportado, ¿verdad? O te haya resuelto algunas de tus preguntas. Sabemos siempre que en los proyectos de investigación, uno empieza la investigación con un protocolo, con un diseño de la investigación, pero en el desarrollo de la misma van apareciendo cuestiones nuevas, ¿verdad? Que van enriqueciendo o nos hacen derivar la investigación hacia otros caminos que originalmente no habíamos estimado. Y Nos por eso queda muy... Sí. nada más hay rápido lo que decía. Por eso yo comparo mucho el periodismo de investigación con la psicología. Si ustedes han ido a terapia alguna vez, han ido como un psicólogo, es real. O sea, uno va porque acaba de romper con el novio, pero realmente vas descubriendo que no. O sea, que tu verdadero problema era que, no sé, tenías huella de abandono o que habías tenido un proyecto con tu papá que no había sanado o que te habían traumado de chiquito porque te hicieron bullying. Es más o menos lo mismo. Es decir, es muy difícil ver la esencia y a mí me encanta esta frase, creo que eso es como nos puede dar también muchísima luz, es como lo que leemos en el Principito, es decir, es la verdad o lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? O sea, solo se puede ver desde el corazón y en verdad, a veces en nuestra parte más macabra de nuestra mente o más perturbada, no pudiéramos visualizar o sea, no pudiéramos visualizar lo negro y lo turbio y estos negocios que afectan o sea, a tanta gente y que son capaces de vender, por ejemplo, medicinas sin el componente químico. Aquí en México, por ejemplo, vendieron quimioterapias, perdón, sí, o sea, vendieron quimioterapias que eran agua, ¿no? Para niños. Entonces, en verdad, ni en sus peores pesadillas, ni siendo la peor versión de ustedes mismos se les podría ocurrir eso. Entonces sí hay que estar muy receptivos porque puedes empezar siguiendo la ruta del dinero, pero realmente te vas a dar cuenta que esto se logró solamente porque alguien perdió y perdió muchísimo. Y eso es lo más difícil de ver. Eso es lo último de la cadena. Claudia, desafortunadamente el tiempo llegó a término. Tenemos por lo pronto una pregunta adicional de Eduardo López Vázquez que vamos a subir a la plataforma Seguro, para yo voy que nos contestando haga ahí. el favor de responder. Él, o a lo mejor puedes decir sí o no. Él pregunta que si frente a las amenazas de que has sido objeto en el momento de tus investigaciones, si en algún momento, en el caso de México, te acercaste al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Simplemente es una pregunta. Tenemos ¿No? un minuto para responder. Ok, no, porque no me llegaron las amenazas a mí. O sea, es decir, el objeto y el objetivo era Roberto y el equipo de Armando Info que estaban en Venezuela. Por eso yo les decía, como desde comodidad desde México, que a mí no me llegó una amenaza, no podía decidir como el camino que ellos tenían que tomar. Yo solo los apoyaba y éramos equipo y lo que ellos quieran. Así como solidaridad, ¿no? Muy bien, Claudia. Pues lástima que se terminó el tiempo porque estas reflexiones son prácticamente inagotables. Invitamos a los periodistas y en esta ocasión invitamos también a colegas del otro diplomado, el de Defensa de los Derechos Humanos y de Libertad de Expresión, a que, bueno, sigan compartiendo contigo inquietudes
En este caso aplica para los periodistas del diplomado de periodistas, ¿verdad? A través de sus preguntas que escriban en el foro de colaboración del diplomado, tú tendrás acceso a él para dar respuesta. Va a estar aproximadamente una semana abierto ese espacio para que quienes quieran seguir en interacción con Claudia pongan sus preguntas, y vamos a invitar a los periodistas que no tuvieron oportunidad de conectarse en esta tarde para que vean la conferencia, la escuchen y se comuniquen contigo. Claudia, no me queda más que agradecerte tu participación, tu entusiasmo, tu pasión, muy contagiosa sobre lo que es el trabajo profesional en el periodismo de investigación, y de verdad, gracias por haber aceptado acompañarnos en esta conferencia. Gracias a nuestros patrocinadores, al Tecnológico de Monterrey y a FEMSA, y a todo el equipo que siempre está aquí acompañándonos, Karina Martínez, nuestra coordinadora de tutores de Yanira Contreras, y por supuesto que Ricardo Flores, que siempre nos saca de apuros en toda la cuestión tecnológica. Claudia, Gracias. muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.